Muy buenas, me encanta ese grito, por cierto. Hoy vamos a hacer cinemáticas. Me lo habéis pedido varios y he pensado, pues oye, si lo pide varias gente, pues vamos a hacerlo, ¿no? He estado viendo vídeos por internet y por lo general te enseñan un poco lo básico, te enseñan a mover la cámara y poco más. Entonces vamos a dar unos tips más avanzados, vamos a hacerlo un poco más currado todo, para que podáis hacer cinemáticas muy chulas. Si os gusta mi canal, suscribíos, like y ya está, vamos. Vamos a empezar creando un trigger para que cuando el personaje pase por aquí, por ejemplo, ¿vale?, se reproduzca la escena, ¿vale? Vamos a buscar trigger, perfecto, box trigger, lo ponemos por aquí. Ahora cuando el personaje pase por aquí, se reproducirá la escena, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a crear la escena. Vamos a crear la primera escena, ¿vale? La primera de las escenas. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a crear una carpeta que, por ejemplo, se llame escenas. Entramos aquí y ahora vamos a Cinematics, Add Level Sequence. Lo guardamos por aquí, escenas y, por ejemplo, escena 1. Por ejemplo. No os voy a enseñar a hacer todo el vídeo que yo he hecho porque eso me llevó a hacerlo como unas 2 horas entre que probaba cosas y tal. Entonces voy a únicamente a enseñaros a hacer los últimos planos, ¿vale? O sea, los que más bien quedan, ¿vale? O sea, los mejores. Entonces, para hacer un plano, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero que nos haría falta es un personaje, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a nuestro personaje. Yo ahora juego y tengo a nuestro personaje, ¿vale? Entonces queremos que cuando nuestro personaje llegue a este punto, pase algo, ¿vale? Que haya una escena que pase algo. Lo que vamos a hacer es, y aquí van los truquillos, lo guay. Vamos a buscar en nuestro personaje, por cierto, se abrirá cositas. Cuando creáis una level sequence, se abrirá el sequencer, ¿vale? O sea, que es donde lo controlamos todo. Lo primero que hacemos es, vamos a buscar a nuestro personaje, ¿vale? En este caso está por aquí. Characters, héroes, great. Aquí estaría, meshes. Y aquí tenemos a nuestro personaje, ¿vale? El prota. Lo ponemos bien, lo orientamos más o menos en donde queramos que esté. Perfecto. Por aquí más o menos. Vale, perfecto. Que sea más o menos por aquí la escena, ¿vale? Entonces, con nuestro personaje ya en escena, desde aquí le damos a Track, Actor to Sequencer y Add Grade, ¿vale? O sea, con el personaje seleccionado, Add Grade, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos a nuestro personaje aquí dentro, ¿vale? Entonces, con este personaje podemos elegir las animaciones que se van a reproducir en el personaje, ¿vale? Entonces, este personaje tiene muchas animaciones. Vamos a irnos para acá, otra vez a Create, Animations. Entonces, tenemos que elegir una de las animaciones que se reproduzca. En este caso, lo que vamos a elegir es la animación de disparar. Si no me equivoco, la animación de disparar se llama, si nos vamos a Animation, pinchamos aquí encima, creo que se llama Fire. ¿Puede ser? Ability Q Fire. Fire a Fast, creo que es este. Fire a Fast, perfecto, sí. Este es, ¡pum! Perfecto. Entonces, nuestro personaje, cuando pulso play, hace esto, ¿vale? Y después vuelve a su posición porque no hay más animación. Si duplicamos esta animación, simplemente pulsando Alt, igual que si duplicamos un objeto, ¿vale? En el mundo. Si pulsamos Alt, duplicamos animación. Si ahora pulso play, ¿veis? Aquí tenemos al personaje disparando, que es más o menos lo que pasaba en el último plano de la escena que hicimos. Ahora vamos a crear a nuestro enemigo, ¿vale? Que es el oso este feo, que por cierto es monísimo. Boris se llama. Héroes, Boris y en meshes. Pues a Boris lo vamos a poner por aquí. Y con Boris hacemos igual. Vamos a Track, Actor to Sequencer Boris, ¿vale? Y en Animation, Boris tiene una animación muy chula que es Jog backwards, ¿no? Que eso es al revés. Jog forward, perfecto. Esta sería. Y aquí tenemos la animación de Boris corriendo. Perfecto. ¿Qué pasa? Que Boris no se mueve del sitio porque es una animación in place, o sea, en el sitio. Lo que vamos a hacer es, vamos primero a duplicar esto para que dure todo
toda la secuencia hasta aquí, perfecto. Ya lo tenemos a Boris todo el tiempo corriendo. Y lo que vamos a hacer es animar su posición para que dé la impresión de que corre, ¿vale? Si lo ponemos por aquí más o menos... Está por aquí más o menos bien, ¿no? Sí. Vale, entonces, si pulsamos Transform, tenemos todas las opciones de localización, rotación, escala, tal. Si lo pulsamos todo, pues todo se crea un keyframe a la vez en todo, ¿vale? Entonces nos vamos por aquí, nos vamos hasta el final, hasta aquí más o menos, y le damos solamente para acá, Boris. Todo para acá. Hasta que lo pilles. Hasta aquí, más o menos. Perfecto. Perfecto, hasta aquí más o menos, sí. Y ahora volvemos a pulsar Transform, creamos un keyframe, y ahora Boris camina, corre hacia acá. A ver qué tal queda en play. Bastante bien. Vamos a... Si pulsamos aquí encima de estos dos, de los dos keyframes, y le damos a lineal, creamos la animación más... O sea, empieza directamente, no hay una curva, ¿vale? Que en este caso nos interesa. Perfecto. Genial. Y a ti, amiguito, te voy a poner un poco para acá, para que Boris vaya por ti. Exacto. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos a nuestros dos actores con su animación, que mola un montón, ¿eh? Tenemos a nuestros dos actores con su animación. Entonces, ¿cómo hacemos la escena en sí? ¿Cómo hacemos el plano? Que esto es lo chulo. Pues, si nos vamos todos a Cinematic, vamos a llevarnos nuestra cámara de cine. Y aquí nos sale ya una preview de lo que se ve. Vamos a llevarnos nuestra cámara de cine a nuestro personaje, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a darle en track otra vez y metemos la cámara dentro del secuenciador. Perfecto. Genial. Si ahora le damos a este iconito de aquí, podemos ver lo que la cámara ve, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Entonces, queremos que la cámara haga una animación, ¿vale? Queremos que la cámara rote, por ejemplo, alrededor de esto, que eso queda muy chulo, y se vea y al final aparezca, o sea, que haga esta animación, que empiece por aquí y al final acabe aquí, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues igual, creamos un keyframe en la cámara, en la posición de la cámara, ¿vale? Vamos a cerrar esto, vamos esto por acá, perfecto. Vamos a irnos al punto cero, al keyframe 0, perdón, y desde aquí nos vamos al final del todo hasta aquí, 147. Perfecto. Y movemos la cámara, algo así. Y volvemos a pulsar Transform. Entonces ahora nuestra cámara, ¿veis? Se está haciendo esta animación. Vamos a ponerlo otra vez en lineal para que empiece directamente. Lineal, perfecto. Y ahora, si pulsamos Play y le damos a ver nuestra cámara, que es esta. Si pulsamos Play ahora, tenemos nuestra animación. Genial. ¿Qué pasa aquí? Para empezar, el personaje está desenfocado, ¿vale? ¿Por qué está el personaje desenfocado? Porque las cámaras de Unreal son una pasada. Yo que vengo del cine os digo que estas cámaras me flipan, ¿vale? Tenemos un montón de opciones con estas cámaras, muchísimas. Podemos elegir que siga un personaje, ¿vale? Por ejemplo, si esto lo elegimos y elegimos un personaje para que lo siga, la cámara estará siempre centrada en ese personaje, que en este caso no nos interesa. Podemos controlar ¿Dónde está? Aquí está. La focal, ¿vale? O sea, la lente, una lente de 35 milímetros, una lente de 50 milímetros, una lente de 25 milímetros, una pasada. En este caso vamos a dejarlo en 35 milímetros. Y la apertura, o sea, el diafragma, como si fuera una cámara real. Cuanto menos diafragma, más desenfoque tenemos, ¿vale? En el fondo. Cuanto más diafragma, menos. Por ejemplo, si lo ponemos en 22, no hay ningún tipo de desenfoque. Si lo ponemos en 1.4, hay mucho desenfoque. Y el focus lo podemos controlar de forma manual con esto, ¿vale? Esta es la distancia de foco. Si pulsamos esto, nos aparece un... Vais a verlo ahora, ¿vale? ¿Veis? Nos aparece como una
como un plano que nos dice lo que está enfocado y lo que no. En este caso sería por aquí más o menos. Aquí estaría enfocado, perfecto. Entonces, ahora que lo tenemos enfocado, simplemente nos movemos por aquí. Habría que ir ajustando el foco, si nos interesa, ¿vale? Que de hecho vamos a hacerlo. Lo chulo de esto es que lo podemos controlar desde aquí, ¿vale? Desde el secuenciador. Y esto es la chulada y la pasada. Si nos vamos al secuenciador, veis que tenemos en las opciones de la cámara, tenemos la apertura, la lente y el foco, ¿vale? Ahora mismo el foco está en 311, que está perfecto. Si creamos un keyframe aquí y nos movemos para acá, aquí por ejemplo veis que el personaje está desenfocado. Podemos volver a enfocarlo. Perfecto. Pulsamos otro keyframe. Perfecto. Vamos para acá. Sigue el personaje enfocado. Ningún problema. Por aquí sigue enfocado. Perfecto. Y aquí vemos al oso este con los ojos estos que son un semáforo desenfocado, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer ahora, que se me ocurre, que es que pulsamos, que creamos un keyframe aquí para el foco y de aquí a aquí, por ejemplo, el foco cambia al oso. Lo cambiamos de él al oso, perfecto. En el vídeo original que hice, lo que pasaba era que el oso este monísimo golpeaba al final a este robot, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues este oso también tenía una animación y las animaciones se pueden mezclar, por eso es tan interesante esto y tan chulo. Vamos a irnos a Animation y vamos a... no me acuerdo cómo era, dejadme un segundo que lo busque. La animación se llamaba primaria, ¿vale? O sea, es una animación de golpear, ¿vale? Y ahora Unreal combina las animaciones, ¿vale? Es súper chulo, esto es una pasada, ¿veis? Y las combinamos a ponerlo un poco más para acá. Y así podemos ir añadiendo animaciones que se mezclan solas, ¿vale? ¿Ven Unreal? Perfecto. Genial, perfecto. Vale, más cositas, vamos. ¿Cómo podemos añadir los disparos, por ejemplo? Que también estaba en el vídeo original. Pues los disparos, por ejemplo, los podemos crear con partículas. Yo uso una partícula azul, pero para no liarnos mucho la vida, vamos a coger del Starting Content, por ejemplo, una explosión que está por aquí, que es la típica explosión esta que mola un montón. Vamos a cogernos esta explosión. P-Explosion, perfecto. Vamos a hacer una super explosión de fuego cuando el personaje dispare. Desde aquí, si nos vamos otra vez al secuenciador, Track, Actor to Sequencer y añadir explosión, ¿vale? Perfecto. Entonces, desde las partículas también podemos animar las partículas. Nos tenemos que ir a Track y nos vamos a Particle Toggle Track, ¿vale? Entonces, así podemos activar o desactivar las partículas. Lo que vamos a hacer es, con esto por aquí en activado, vamos a fijarnos en cuando el personaje dispara. El personaje dispara aquí más o menos dispara. Entonces vamos a poner esto por aquí. Así que ahora, en este momento, le damos a dar a activar. Perfecto. El personaje dispara y se activa. A ver... Bueno, lo activamos y lo desactivamos, ¿vale? Vamos a darle a desactivar por aquí, perfecto. Vale, más cositas. Ya tenemos a nuestro personaje, a nuestros personajes en escena. Tenemos a este oso, tenemos a este chavaloide. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un level. Vamos a irnos para acá todos. Cinematics, Add Master Sequence, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, final, secuencia final, por ejemplo. Que en Cinematic Sequence, no, vamos a guardármelo en escenas. Perfecto. Todo esto pasamos de esto. De hecho, de los tiros, default duration 5 segundos, número de escenas 1, sí, 1, por ejemplo. Aquí podemos combinar varios. Aquí tenemos escenas, ¿vale? Podemos crear una escena, 2 escenas, 3 escenas. De hecho, en mi vídeo lo que hice fue que cada plano, cada movimiento de cámara, cada acción era una escena, ¿vale?
Entonces, ¿cómo podemos combinar eso? Con el Master Sequence, que es que vosotros ponéis cada plano aquí, lo juntáis todo y entonces os crea la secuencia final. Tenemos nuestra escena, ¿vale? Que la vamos a añadir aquí. Escena 1. Perfecto. Vamos a borrar esto, ¿cierto? Ah, sí. Tenemos nuestra escena 1, que es esta. Genial. Vale, vamos a jugar. Jugamos. Tenemos esto. Y vaya, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que tenemos a nuestros personajes en pantalla. Tenemos a este. Tenemos a este. ¿Y por qué están aquí? No me interesa que estén aquí. Y ahora además vais a ver una cosita más. Vamos a irnos al level Brooklyn, ¿vale? Vamos a seleccionar el trigger que hemos creado. Si lo encuentro algún día. Trigger. Vale, trigger aquí. Y este trigger, con esto seleccionado, vamos a irnos a Add Event, Collision, Add an Actor Begin Overlap. Desde aquí vamos a poner nuestro personaje, Cast to... Vale, entonces, desde nuestro personaje vamos a crear un Level Sequence, Create Level Sequence Player, perfecto. Vamos a elegir nuestra secuencia, que es secuencia final, perfecto. Y desde aquí vamos a darle a Play para que se ejecute. Genial. Vale, vamos a jugar y vamos a ver bugs, que hay muchos bugs. Venga, tenemos a nuestro personaje. Vale, para empezar, bug número 1. Está aquí, ¿vale? O sea, el robot y el oso están ahí, lo cual molestan un montón y no deberían estar ahí. Bug número 2. Cuando pasamos por aquí, nuestro personaje sigue en pantalla. ¿Lo veis ahí al fondo? Con lo cual es muy feo que siga en pantalla. Y otra vez ahí. Jope. Vale, sí, me voy. Entonces, primero de todo, bug número 1. Vamos a hacer que nuestro personaje desaparezca de pantalla. Al menos hasta que la escena acabe, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente desde aquí, desde nuestro personaje principal, vamos a darle a Set Visibility, Mesh, perfecto. Vamos a poner esto un poco más por acá. Vamos a darle aquí y aquí, ¿vale? Entonces, nuestra nueva visibilidad va a ser false, o sea, nuestro personaje va a desaparecer. Genial. Y ahora queremos que cuando nuestro personaje, cuando termine la escena, vamos a dar otra vez a Set Visibility. Cuando la escena termine, de hecho podemos cerrar esto y desde aquí. Mejor, sí. Un poco menos lioso. Queremos que cuando la escena termine, la visibilidad sea otra vez positiva. Pero tenemos que poner un retraso, un delay, para darle tiempo a la escena a terminar. No sé cuánto dura la escena, dura 130 segundos, fotogramas más o menos, a 30, 60, 90, 120, vale, unos 5 segundos. 5 segundos más o menos, 5 segundos. Genial, entonces cuando pasen 5 segundos, el personaje, su visibilidad será otra vez positiva. Vamos a jugar, vamos a verlo y a ver si ya hemos corregido esto. Jugamos. Sí. Vale. Nuestro personaje ya no está en escena y ahora aparece, genial. Bug número 2. Nuestros personajes están en escena. No queremos que nuestros personajes estén en la escena, ¿vale? Desde la secuencia final, ¿vale? O sea, desde el Master Sequence, podemos referenciar a estos personajes, ¿vale? Igual. Entonces, vamos a estar en el segundo 0, ¿vale? Mira, de hecho sí, segundo 0, ¿vale? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer que la visibilidad del personaje en el segundo -1, perfecto. Vamos a primero ponerlo aquí dentro, Add Grade, perfecto. Y ahora tenemos a nuestro personaje también en el Master Sequence, no en la toma que hemos creado con la cámara, sino en este Master Sequence, que también controla muchas cosas. Entonces, desde aquí vamos a irnos a Track y vamos a elegir Actor Hidden in Game. Perfecto. Y entonces vamos a elegir la visibilidad en False. Y el personaje desaparece, genial.
Vamos a irnos para acá, vamos a crear el keyframe, vamos a irnos un frame para adelante y en el frame 0 de la escena le damos a visibilidad, ok, genial. Y lo mismo con Boris, con el oso. Lo ponemos en la secuencia, le damos a track, actor hidden in game y Boris igual. En el segundo -1, visibilidad falsa. En el segundo 1, visibilidad verdadera. Perfecto. Ahora, si jugamos, si guardamos todo esto y jugamos, ni el robot ni Boris están en escena, pero falta un bug más que, si os fijáis, a ver, tiene que estar por aquí. A ver, no lo veo. Aquí está, perfecto. Si os fijáis, aquí estoy chocando contra algo. ¿Y este qué es? Este es el amigo robot, el modelo, que aunque no está visible, sí está colisionando. ¿Cómo lo podemos desactivar? Vamos a ir un poquito para adelante. Pues simplemente nos tenemos que ir a collision y no collision. Genial. Ah, sí, perfecto. Y con el oso vamos a hacer igual también. No collision. Perfecto. Ahora nuestro escenario está vacío, no tenemos nada, no chocamos contra nada porque no hay nada, ¿vale? Pero cuando juego se crea el personaje. Se crea el personaje y se crea ese oso asesino monísimo. Genial. Y otra vez. Si queréis que esto nos pase, por cierto, que cada vez que paséis por aquí se active esto, es tan sencillo como que en el principio de esto le deis a Do Once. Do Once. Perfecto, ahora sí. Pasamos por aquí, escena, perfecto, perfecto y... perfecto. Y ya da igual que pase otra vez, que ya no pasa nada. La escena continúa, perfecto. Genial. Vale, más cosillas. ¿Cómo podemos añadir también sonidos? Por ejemplo, la música. ¿Cómo podemos poner una música cuando empieza esto? Pues en el Master Sequence igual, que es en el que estamos. Le damos a track y le damos a audio track. Perfecto. Y desde aquí elegimos el sonido que queramos. En este caso, yo tengo aquí puesta la canción esta de acción, que si le damos a play, y entonces ahora cuando todo está, vamos a darle play y perfecto. Ay, y ha empezado esto. Mirad, por cierto, esto es súper importante y os va a volver locos si no lo sabéis. Si la secuencia la dejáis en el frame original, o sea, la dejáis más para adelante, por ejemplo, por aquí, cuando le deis a jugar, los personajes están en la escena, ¿vale? ¿Veis? Están justo en ese momento de la secuencia. Entonces, cuando juguéis, acordaos de ponerla en el 0. Bueno, -1 en este caso, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo, chicos. Si os ha gustado, suscribíos, like, me apoyáis un montón. Muchas gracias porque cada día somos más. Y nada, nos vemos en el siguiente.